Del veedor moverá la pelota. Ahora sí, Willy autoriza al árbitro. Toca la pelota el equipo de Rubio Ñu en Trinidad. Arrancó el compromiso. Ya vivimos. Rubio Ñu con Recoleta. Arriba el saque largo. Devolviendo sobre medio terreno el defensor Monzón. Recuperando la pelota Rojas. Atención, mete profundo. Sale el arquero. Bien Ferreira para quedarse con ese balón cuando llegaba peligrosamente Báez. La salida de Ferreira rápidamente con una suelta a ras del suelo. Dejando para el central Marota. La pelota va por el otro extremo del terreno para la salida de Ríos. Cuidado que quedó corto el pase de Willy. Qué linda pelota por el medio. Primero en camino. Remata largo, se desvía. ¡Gol! De Rubio Ñu. Gol de vestuario, señores. Gol del Chapa que roba la pelota. Desatención en el fondo. Qué lujo de Willy, ¿eh? El taco del mago Mendieta y la aparición sorpresiva del volante central. Rompiendo allí el sector defensivo. Todavía no entró en la cancha Recoleta. Rubio Ñu ya gana por 1-0. Tremendo error en la salida, hay que decir también eso, porque la pelota iba con dirección a Espínola, se da la intercepción y lo que habías mencionado, lo marcado, la asistencia, clase de lujo del Willy Mendieta, qué manera de habilitarlo al Chapa que normalmente suele ser un volante de contención, acá se desprendió, entendió lo que debía hacer, encontró el espacio, encontró la oportunidad Rubio Ñu y golpeó antes del minuto de juego, 1-0. Abre para Álvarez, el central que subió. Qué linda pelota para Montiel. Tira el arquero que salva. El rebote le queda nuevamente a Álvarez. El centro de Álvarez. Manotazo del arquero. El rebote. Willy está. Y un paso arriba y afuera. Se lo pierde Mendieta. Qué chance tuvo el equipo de Rubio Ñu para marcar el segundo. Qué intensidad está proponiendo Rubio Ñu y qué dormida está la defensa de Recoleta. La atención hasta ahora está faltando en esa línea de fondo. Y acá el Willy estuvo a punto de convertir. Le dio a Montiel, se prepara, viene Rubio Ñu por otro gol. Va a colocar el centro, linda pelota arriba. ¡Está! Cabezazo salvador del arquero. Salvando con una mano el golero. Le quita el gol a Pedro Báez. En el inicio del segundo tiempo, Giselle, en donde Nacional le había empatado a Luqueño. A ver qué pelota para Báez. Báez solito está. Salvó el arquero. Impresionante lo del arquero Ferreira, lo que acaba de salvar solito el delantero Pedro Báez. Bueno, Rubio Ñu, si no fuese por el arquero, ya estaría ganando como mínimo 3-0. ¿Qué es lo que pasa con la defensa de Recoleta? Es una pregunta que me veo obligado a hacer. Aquí está Noguera, viene Junior, va a centrar, levantó la cabeza Junior para Báez, solito Báez, tira Báez, salva al arquero. Un notazo del arquero al córner. Excelente, apareció Junior Noguera y llegó la primera chance clara para el equipo de Recoleta. Y también la primera tapada para Canteros en su versión Rubio Ñu. Tiró Echeguren, pero entregó mal. Álvarez que anticipa. Willy con la pelota al mago que entrega por el medio. Lindo balón para Rodrigo. Abre para Rodi Ferreira. Buena sociedad, buena conexión. Está Ferreira y el centro pasado. Muy largo le queda a Montiel. Sin embargo, que la mantiene allí al límite del terreno. Pase para Álvarez. Lo trabaron. Le cerraron el camino, pero el rebote queda para el Chapa. Le pegó, se desvía. Salió el arquero. Otro rebote. Remate al arco y nuevamente el arquero. Nuevamente el arquero. Qué figura. Hasta aquí el hombre del partido. Y me animo a decir que si esto continúa, muy interesante lo hecho por el equipo de Morínigo. Pero viene Will, Gaverro, puede empatar, Will, está el empate, está, ¡gol! 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 De Recoleta, gol del Canario. Alan Will aparece para definir ante la salida del arquero que bien metió el cuerpo. Excelente cómo terminó ganando la posición. El pique ante la salida de su marcador y la definición excepcional, cruzado, así como ofrece en la jugada. Leyó, interpretó y definió a la perfección Wilk la paridad en la parte final de la primera etapa. Bueno, la asistencia de Will Báez para Alan Wilk. El saque manual, el lateral derecho del equipo local. Viene el saque de banda arriba, Mosquera, el rebote queda para el Chapa, ¡tira! ¡Qué remate! ¡Qué sablazo del Chapa Martínez, que se fue muy cerca del caño izquierdo! Impresionante lo del Chapa. Este es el tercer disparo que tiene, uno de ellos terminó en gol.
Muy participativo. Y Noguera también, otro que sabe con la pelota. Qué bien profundizó, mete la pelota para Will. Arranca a toda velocidad. Viene Will, limpia el camino, le puede pegar, apunta, tira. El arquero Canteros al llamado a intervenir. Le va a pegar el mago. Ahí está. La toma de los compañeros ver, también acá en el sector preferencial. Mucha gente con los teléfonos. A ver, Mendieta. Mendieta. Autoriza el árbitro. 3, 2, 1. Mendieta. ¡Tira! ¿Por dónde pasó la pelota, ¿Por dónde pasó la pelota? La pregunta, Carlos. Impresionante, ¿eh? Y es que cuando el Willy tiene este tipo de tiro libre, vos ya estás esperando que la pelota termine adentro o que vaya muy cerca. Con Villagra nuevamente la pelota para el Pica. Avanza por la zona izquierda. Viene Jiménez. A ver, Juan José. Juan José. Juan José. ¡Está! Y afuera. Afuera el remate de Jiménez. Clara situación de gol para ganar a Rubio Ñu. No pudo con Jiménez en esta última acción. Y todos se toman de la cabeza, de la cara, de donde sea. Fíjense ustedes. La postura como de negación, buscando alguna explicación de por qué esa pelota no terminó ingresando. Era el gol de la victoria. Hay que saber armar el equipo. Totalmente. Con 24 caras nuevas. Sí, correcto. Y mantener la esencia de lo que se venía haciendo. Cuando el árbitro está marcando el final del compromiso, señores, terminó el partido aquí en la Arboleda. Final del cotejo con este marcador. Rubio Ñu 1, Recoleta 1.